pero cada vez que lo ves es como... estamos hoy en una doble oportunidad, es decir, estamos en nuestro ciclo de cine, pero también estamos en la presentación del libro de Carlos Rodríguez Estacio, que hoy nos acompaña, La tribu caníbal, un libro excepcional, un libro escrito desde las entrañas, si me permites, porque tengo el miércoles otra presentación de Rosa Díez, aprovecho para decirlo, porque me ha llamado la atención precisamente eso. Me ha llamado la atención que son 2 libros escritos desde las entrañas. 2 libros escritos desde el corazón, desde la rabia, desde la sinceridad, desde necesito escribir este libro. Totalmente, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención porque los he ido leyendo en paralelo y los 2 pues, me han causado esa sensación. Bueno, antes de extendernos, os presento primero a Iván Teruel, que nos acompaña hoy, profesor de Filología Hispánica. No sigo más. Carlos Rodríguez Estacio, profesor de Filosofía. Los 2 profesores, que es lo que quiero destacar más allá de vuestra formación, porque creo que ser profesor hoy es una profesión de riesgo. Deberíais cobrar un plus. Yo que me dedico a la ingeniería, soy ingeniero, y mis ingenieros que se suben a, bueno, ingenieros o FPs que se suben a chimeneas, entran en espacios confinados, etc., cobran un plus de riesgo. Pues pienso que los profesores deberían cobrar un plus de riesgo también, porque realmente enfrentarse hoy a la juventud tiene un riesgo evidente. Un riesgo porque no vienen con criterio apenas, y es difícil enseñar sin que vengan los alumnos con un criterio, pero un riesgo además porque tampoco vienen preparados para respetar al profesor. Y creo que eso es un drama, si me lo permitís. Si me lo permitís, creo que eso es un drama terrible. Terrible, y que es un drama dentro de la historia de la humanidad, que es larga, es un drama nuevo en realidad, es un drama reciente. Y por eso, en ese sentido, me gustaría reivindicaros más como profesores que como autores, como escritores. Los 2 escribís artículos, los 2 estáis más allá de la clase, pero para mí el mérito principal que tenéis ambos es ser profesores. Creo que hoy decidir ser profesor o mantenerse siendo profesor, porque supongo que lo decidisteis hace años y era distinto, pero creo que hoy mantenerse como profesor es una heroicidad, sinceramente. Es una heroicidad. Mi mujer es profesora y lo veo por lo que me cuenta, ¿no? Pero mis hijos, que están aquí, me siento muy orgullosos de que nos acompañen hoy, pues me explican también cosas del día a día en el colegio, y creo que hoy ser profesor es una heroicidad, en realidad. Entonces, por eso, más allá de vuestros méritos evidentes, para mí vuestro mérito principal es ser profesores. Es atreveros a tratar de trasladar conocimientos a vuestros alumnos. Creo que eso es lo más meritorio, ¿no? Porque al final escribir un artículo, escribir un libro, es muy meritorio, pero bueno, lo haces desde la intimidad de tu espacio y con una cierta comodidad. Pero enfrentarse a unos chavales que no por su culpa, las cosas como son, no por su culpa, pues deben enfrentarse a un mundo que ni comprenden, ni tienen las herramientas para comprender, y vosotros tratar de dárselas, pues creo que esa es la gran heroicidad, ¿no? Y por eso, de verdad, os admiro a los 2 profundamente, sobre todo en esa vertiente, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, pues al margen de esto, os comentaba, hoy tenemos la oportunidad no solo de haber visto la película La Infiltrada, que más allá de la
Sí, los nervios que causan. Alguien me ha comentado, yo pensaba lo mismo. Yo ya la he visto varias veces. La primera vez pasé una tensión horrible y no la disfruté. Ahora la he visto un par de veces más y la disfruto más porque ya sabes cómo acaba, ¿no? Pero ostras, al final pienso que habla más de enfrentarse. No se trata. ETA es el escenario, sin duda, pero se trata de la valentía de comprometer tu existencia y tu vida, como el caso de esta Policía Nacional, por unos principios, ¿no? Por unos valores. Y en el fondo, me diréis, no, salvando las distancias. Sí, salvando las distancias, pero en el fondo estáis en esa misma lucha, ¿no? Como profesores, sí, sin duda, pero cada uno en su nivel, como profesores, estás en esa lucha de rebelarte contra algo que te parece intolerable, ¿no? Aquí la infiltrada es su profesión, por supuesto, también es la vuestra, pero bueno, puede decidir no estar en esa lucha. Ella puede decidirlo, sin embargo, decide estar. Y lo vemos en la última escena en la que ella casi es él, su jefe, el que le tiene que decir, no sigas, ya, hasta aquí, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? Entonces, creo que la lección es, hay que tener la valentía, el coraje, la fuerza de espíritu, la fuerza de ánimo para enfrentarse al totalitarismo, porque no, en el fondo hablamos de eso, ¿no? Enfrentarse al totalitarismo. Entonces, bueno, la tribu caníbal en el fondo también es un ahondar, explicar, tratar de, desde esas entrañas que he comentado, ¿no? Tratar de acercar al lector una realidad que desafortunadamente cada vez es más ajena a la sociedad española. Tal y como han ido la realidad en los últimos años de blanqueamiento de Bildu, del terrorismo y de todo, pues al final la tribu caníbal es, un momento, paremos, que esto no era así, no fue como nos contaron, ¿no? Y yo le preguntaba a mi hijo Pablo, ahora de 14 años, le he dicho, ¿tú sabes quién era ETA? No lo sabía. Y sabéis que soy su padre y yo hablo de muchas cosas en casa, ¿no? Pero mi hijo no lo sabía, no ha oído hablar de eso, ¿no? Mi hijo Claudio sí, se llevan 4 años y Claudio sí. Pero bueno, no lo sabía. Nunca ha habido eso en su entorno escolar, no ha habido esa explicación, ¿no? Y a mí me llama la atención, algo está fallando, algo falla, algo no estamos haciendo bien. No digo los de aquí, en general, ¿no? Nuestra sociedad. Y para ya acabar, y ahondando en esto, cuando empecé a leer La tribu caníbal, leí que Miguel Ángel Blanco estuvo 2 días metido en el capó de un coche. Metido en el capó. Maniatado hasta que lo sacaron de allí y le pegaron un tiro. Y lo mataron. Yo eso no lo sabía. No sabía eso a pesar de que he sido una persona que llevo años en esta lucha. Y escribes en tu libro que el forense dijo que tenía las mejillas quemadas de llorar, porque estuvo 48 horas metido en un capó llorando, sabiendo lo que le iba a pasar. Y antes de pasarle el micrófono a Iván quiero lanzar esta pregunta, aunque no la respondamos ahora y volvamos luego sobre ella. ¿Por qué no se trasladó esto a la sociedad española? ¿Por qué simplemente nos trasladaron que cogieron a Miguel Ángel Blanco, lo secuestraron y luego lo mataron y salió Manos Blancas y nos movilizamos? Algunos ya nos movilizábamos, pero otros empezaron a movilizarse y es de agradecer. Pero ¿por qué no se dio me pregunto por qué no se dio este dato. Este dato es de una crueldad tan salvaje. ¿Qué pasa? ¿Que no nos veían preparados para esto? ¿Lo ocultaron? Es que llevo 2 semanas desde que le he visto dándole vueltas. ¿Por
qué no supimos nunca esto? ¿Por qué yo en el año 2025, después de tantos años de la muerte de Miguel Ángel Blanco, me entero ahora de esto? Entonces, bueno, dejo esta pregunta en el aire y cuando entremos en el coloquio, en el debate, en las preguntas, quizá podremos hablar de eso, ¿no? Bueno, Iván, adelante. Ya ves que ponen un trailer. Bueno, se comentaba que iba a poner ¿no? Ibas a dar pie, ¿no? Gregorio, vale, sí, lo tiene preparado. Son 2 minutos, ¿no? Me parece, ¿no? Sí, creo que sí. Es un tráiler, es un pequeño tráiler, como un tráiler de las películas, pero en este caso del libro que nos ocupa. ETA mató en democracia a más de 850 personas. En 1997, ETA secuestra y asesina a Miguel Ángel Blanco. Como respuesta, el pueblo español sale a las calles y exige el fin de la barbarie etarra. Comienza una nueva etapa de dignidad cívica. El nacionalismo vasco reacciona y se atrinchera con ETA bajo el pacto de Estella. ETA sigue matando, pero la firmeza del Estado le hace comprender que no cederá a su extorsión. Con el tiempo, su derrota militar es clara. A partir de 2004, el Gobierno Nacional y todo el nacionalismo vasco trabajan para blanquear a ETA. A cambio, únicamente le exigen que cesen los asesinatos. Hoy, la democracia ha quedado dañada y las secuelas de ETA son numerosas. Dolor, miedo, destierros, erosión institucional, prestigio de la violencia. La tribu caníbal plantea la necesidad de que España, como pueblo, se reconcilie con la verdad y la justicia. Cumple el deber de recordar públicamente el horror y recuperar los principios de la dignidad colectiva. Solo así, los casi 900 asesinados por ETA no habrán muerto en vano. Bueno, sin más dilación, ¿no? Se me oye bien, ¿eh? Buenas tardes, noches ya a todos. En primer lugar, muchas gracias a la Tolerancia, a la Asociación por la Tolerancia, por un año más convocar estas jornadas. Gracias también por haber pensado en mí para presentar el libro de Carlos, a quien llevo muchos años leyendo en redes sociales y a quien admiro mucho, siempre he admirado, de hecho. Y bueno, gracias también a todos los asistentes por haber venido y un poco visibilizar con vuestra presencia aquello que se pretende, digamos, como ha comentado Carlos Basté hace un momento, que se pretende invisibilizar desde hace unas fechas, ¿no? Desde un tiempo a esta parte. Y gracias a Carlos Rodríguez Estacio por escribir este magnífico libro. Bueno, entonces, voy a empezar mi intervención para dar paso a Carlos y comentar un poco el libro, contando 3 anécdotas personales, no porque tenga afán de protagonismo, porque el protagonista es Carlos y su libro, sino porque creo que son interesantes para destacar uno de los aspectos que me parece clave del libro, ¿no? La primera anécdota ocurre en junio de 1987. Yo estoy a punto de cumplir 7 años, estoy un día en clase, están a punto de sonar las 12, pero no son las 12 todavía, que era la hora en que salíamos para ir a casa o al comedor, y unos 10 o 15 minutos antes suena la sirena, ¿no? Recuerdo que todos nos miramos, o no sé muy bien si fue la maestra la que miró extrañada, todos empezamos a recoger, dijo no recojáis porque no es hora todavía. Y entonces inmediatamente
repente volvió a sonar y, digamos, durante un intervalo mayor del que se solía emplear a la hora de marcar el final de la clase. Nadie se mueve, la profesora tampoco, porque cree que es un error, y entonces, de repente, alguien abre la puerta de manera súbita, de manera brusca. Era el conserje del instituto, el señor Ramón, y con el rostro desencajado dice: fuera, fuera, o fora, fora tothom, fuera todo el mundo, de que hay una amenaza de bomba. Hacía apenas unos días que había ocurrido el atentado de Hipercor de Barcelona, y entonces todos salimos corriendo, nos hicieron salir del colegio a una distancia prudencial. Recuerdo estar allí fuera del recinto del colegio Santa Eugenia de Gerona, observando un poco a la expectativa. Uno cuando es pequeño no tiene demasiada conciencia de lo que ocurre. Recuerdo algunas conversaciones, ¿no? Por ejemplo, la de una chica que decía: sí, dice, pusieron el otro día una bomba en el Hipercor de Barcelona y ahora van a poner una bomba en todos los hipercores de España, también en el de Gerona. Recuerdo también el viaje o el trayecto de vuelta a mi casa. Yo ya vivía por entonces, vivíamos en Sal, que está a 1 kilómetro más o menos de Gerona, y recuerdo ir con mi hermano, que es 2 años mayor que yo, y un compañero suyo, su mejor amigo, especulando sobre qué alcance tenía la onda expansiva de la bomba, si la bomba finalmente explotaba. Me acuerdo que ya me lo recorrí una distancia y mi hermano y su amigo iban especulando: hasta aquí llegaría así 1 kilómetro, no, más de 1 kilómetro. ¿Y qué pasaría si ahora de repente explotara la bomba? Sí, no, nos teníamos que meter debajo del coche para que no nos alcanzara la onda expansiva. Yo recuerdo que no sabía muy bien, yo tenía ni 7 años todavía, y recuerdo que no sabía muy bien qué debía ser eso de la onda expansiva, pero que si venía hacia nosotros tenía que esconderme debajo de un coche. La segunda anécdota se da en el año 96, creo que es el mes de febrero. Yo sé que es el año 96 porque sé que fue durante el segundo de BUP, lo sé porque el profesor que teníamos de química solo lo tuvimos ese año. Recuerdo perfectamente su nombre, Clemente Queipo, y recuerdo que nos tocaba ahora el laboratorio, y al empezar la clase nos dijo Clemente Queipo que íbamos a guardar 1 minuto de silencio por el asesinato de Francisco Tomás y Valiente. Yo no sabía muy bien quién era Francisco Tomás y Valiente, sabía que era una persona importante, que lo habían asesinado en la universidad, en su despacho, pero yo tengo grabada la expresión del profesor, que era generalmente bastante dicharachero, y recuerdo la mirada hundida en el suelo, las manos detrás de la espalda, durante todo el minuto. Yo recuerdo pensar, ¿qué estará pasando por la cabeza de Clemente Queipo cuando él siempre es tan extrovertido y tan dicharachero y tan abierto, y ahora se le ve así de taciturno, ¿no? Estamos hablando del año 96, era una época en la que se conservaba algo de decencia en la enseñanza catalana y se hacían minutos de silencio por los asesinatos de ETA. Después, al cabo de los años, se hizo 1 minuto de silencio, recuerdo, el 2 de octubre del 2017, para defender a los golpistas, ¿no? A los que pretendieron acabar con el Estado de Derecho. Y la última anécdota que quería referir es de un día que mi padre llegó a casa del trabajo, bueno, no sé si del trabajo llegó de otro sitio, pero recuerdo que empezó a contar que se acababa de encontrar a un ex compañero. Mi padre ha sido toda la vida albañil, se había encontrado a un ex compañero de trabajo. Dice que había empezado a hablar con él, que se habían preguntado qué tal les iba la vida porque hacía muchos años que no se veían, y en un momento de la conversación el ex compañero de mi padre le preguntó a mi padre si se acordaba del atentado en la casa cuartel de Vic. Mi padre dijo que por supuesto, que cómo no se iba a acordar. Y entonces el compañero le dijo: pues una de las niñas que murió era mi hija. Bien,
se me ponen los pelos de punta al referirlo. Claro, mi padre era padre en aquella época, era padre de mi hermano y de mí. Cuando yo escuché la historia, evidentemente no era capaz de calibrar la magnitud de lo que suponía escuchar aquello, de lo que había supuesto escuchar aquello para mi padre, ¿no? Recuerdo su mirada vacía, esa mezcla de estupor y de terror ante la posibilidad de que la barbarie te arrebate a uno de tus hijos, ¿no? Bien, ¿y por qué he contado todo esto? He contado todo esto porque somos al menos 3 generaciones, la mía, la de mis padres y la de mis abuelos, 3 generaciones que hemos crecido y convivido de manera más o menos directa con la sangre y el fuego, el olor a plomo, el olor a monal de los coches bombas, con los tiros en la nuca, con los cuerpos desplomados en el suelo en un charco de sangre o desplomados sobre el volante el claxon de un coche. 3 generaciones que hemos vivido el horror diario, insisto, aunque no nos tocara de manera directa, el horror, digamos, de comprobar que uno no estaba a salvo, y menos a salvo estaban los que se jugaban la vida a diario en el País Vasco intentando defender pues, los ideales de libertad. Somos 3 generaciones que hemos vivido con eso, pero como bien decía Carlos Basté al principio, las nuevas generaciones no tienen prácticamente ni idea de lo que fue ETA. Mi hijo mayor, que tiene 16 años, sabe algo por lo que yo le cuento, pero en sus preguntas percibo que apenas sabe nada de la banda terrorista. Los alumnos a los que doy clase tampoco saben nada de la banda terrorista. Y en cambio, todos saben perfectamente, se celebró hace 2 días el aniversario de la muerte del dictador, todos saben perfectamente quién fue Franco y qué fue el franquismo. Hasta tal punto que el adjetivo franquista es un adjetivo equivalente a un insulto. Y todos te pueden referir quién era Franco, lo sanguinario que era, lo que hizo, el golpe de Estado que dio, pero en cambio, y hace 50 años que murió, pero en cambio, sobre el fenómeno de ETA, recordemos que ETA, digamos, entregó las armas, entre comillas, se disolvió en el año 2018. 2018. La definitiva es 2018. 2018. Es un anuncio tregua definitiva, pero la disolución es en 2018. 2018 es anteayer. Es anteayer. En cambio, parece que quieren que olvidemos lo que ha ocurrido anteayer y que estemos constantemente recordando lo que ya dejó de suceder hace 50 años. Estamos asistiendo estos últimos días a una especie de histeria colectiva por parte de las cuentas, digamos, virtuales en redes sociales, en las cuentas de izquierdas, diciendo que pervive el franquismo sociológico, el franquismo jurídico y tal. Estamos todo el día con Franco en la boca, pero nuestros jóvenes no saben qué fue ETA. Y por eso, y ese es el motivo por el cual he empezado contando esas 3 anécdotas, por eso es tan importante el libro de Carlos, ¿sí? Porque es una de aquellas expresiones que, digamos, son una de aquellas expresiones, una de aquellas obras imprescindibles para que nuestros jóvenes conozcan lo que fue el fenómeno terrorista, conozcan nuestro pasado, sepan de dónde vienen los que ahora son el sostén del actual gobierno. Es un libro imprescindible para recordar todo eso. Iñaki Arteta, del que después veremos, sí, y que fue premio por la tolerancia en el año 2021, si no recuerdo mal, 2021 creo que sí, porque yo estuve en el jurado, creo. Dice que él hace las películas para los jóvenes, y yo creo que este libro, yo no sé si está escrito para los jóvenes, pero sería muy útil que lo leyeran los jóvenes, insisto una vez más, para arrojar luz sobre lo que ahora muchos pretenden que sea
sea algo, digamos, cubierto por las tinieblas, ¿no? Entonces, ¿por qué hemos llegado a este punto? ¿Por qué hemos llegado al punto en que no solo se esté intentando blanquear lo que fue ETA, sino que prácticamente se esté intentando hacer como si no hubiera existido, ¿no? Muchos podemos creer, yo hasta que leí el libro creía que era un proceso que había empezado más pronto, pero la tesis que plantea el libro, que es tan sugerente como punzante, por decirlo así, es que en el propio asesinato de Miguel Ángel Blanco Garrido estaba la idea de conseguir el futuro blanqueamiento de la banda, poniendo en un brete, sobre todo, a los otros nacionalistas que no pegaban tiros en la nuca, pero que recogían las nueces, como dijo el inefable Arzayus. Lo que plantea Carlos, y a este respecto hay una declaración que recoge de Chapote, una confesión que le hizo a un compañero. Chapote es el que mató a Miguel Ángel Blanco, el que mató también a Gregorio Ordóñez, que le dijo a un compañero, al ser preguntado por este, si quizás, viendo la reacción ciudadana, el asesinato no había sido demasiado cruel, respondió: estas cosas se entienden mejor un año después. ¿Y qué ocurrió un año después de julio del 97? El Pacto de Estella, el Pacto de Lizarra, que bajo la apariencia de iniciar un nuevo proceso de diálogo para acabar con el terrorismo, lo que se hizo en realidad fue excluir de la mesa de negociación, excluir del proceso para acabar con ETA a los partidos constitucionalistas. En realidad lo que hizo el Pacto de Lizarra o de Estella fue cerrar filas en torno al nacionalismo. De tal forma que lo que hizo el asesinato de Miguel Ángel Blanco Garrido, al despertar la indignación ciudadana, al hacer que el foco ya no solo estuviera en ETA, sino en el corpus doctrinal que es el nacionalismo, el corpus doctrinal que sostenía o que justificaba los asesinatos, lo que hizo fue poner el foco en el nacionalismo. Y seguramente cuando ETA decidió cometer un asesinato tan atroz, tan cruel, tenía eso en mente. Tenía en mente poner en un brete, poner contra la espada y la pared al PNV. ¿Y el PNV qué hizo? El PNV no decidió alinearse con los partidos constitucionalistas, que eran constitucionalistas como él, pero no dejaban de ser españolazos, pues decidió hacer un cordón sanitario a esos partidos y arrimarse a los asesinos de ETA, que por muy asesinos que fueran, eran nacionalistas como ellos, ¿no? Entonces, una de las ideas más sugerentes, insisto, tan sugerentes como punzantes que plantea el libro es esa, ¿no? Que ya al idear el asesinato ya estaba de alguna manera diseñado el efecto que iba a producir, ¿no? Voy a ir acabando ya que el protagonista es Carlos. Carlos hace una comparación muy interesante porque compara esos momentos de indignación cuando la gente harta empezó a atacar el Ricotabernas, empezó a atacar las sedes de HB, yo esto lo recuerdo perfectamente, yo acababa de cumplir 17 años, cuando los Ertzainas se quitaron los pasamontañas, cuando digamos, se profirió esa especie de grito colectivo de decir hasta aquí hemos llegado. Recuerdo a mi padre decir, cuando veía las imágenes en la televisión atacando a las sedes de HB y las Ricotabernas, decía, por fin, ¿no? Por fin la gente ha salido de esa especie de marasmo en el que estaba, ¿no?
Pues claro, como los nacionalistas le dieron las orejas al lobo, pues a partir de ahí, en vez de crear, digamos, una sociedad en la que ETA seguramente hubiera sido derrotada en muy poco tiempo, porque hubieran sido unos apestados, porque nadie entendió cómo se podía cometer un acto tan cruel con un chaval tan joven, ¿sí? Además sometiéndolo a esa tortura psicológica, las abrasiones de las mejillas por haber estado 2 días seguidos llorando. Al haberle visto las orejas al lobo, el nacionalismo se replegó en sí mismo e inició el proceso en el que estamos ahora. Y Carlos compara ese momento en el que la democracia española podía haber sido una cosa mejor con las grandes manifestaciones constitucionalistas, aquí en Cataluña de 2017. Recordad, por ejemplo, que Iceta no fue a la primera manifestación porque recuerden que siempre que hay una manifestación constitucionalista se dice que es una manifestación convocada por la ultraderecha. Dijo que no iba a estar en la cabecera, etc. En cambio, la segunda, que fue al cabo de unas semanas, se envolvió en la bandera española como el más españolista de los españolistas, ¿no? Porque había visto que había ahí como una especie de movimiento latente que en aquellas fechas, digamos, emergió. Y entonces, en ese momento, el nacionalismo catalán y el PSC se dio cuenta de que había una fuerza que también los podía expulsar de su lugar de privilegio. Y de la misma manera que un año después del asesinato de Miguel Ángel Blanco Garrido se produjo el Pacto de Estella, que se produjo un año después, ni un año después de las grandes manifestaciones constitucionalistas del 2017, pues la moción de censura, la creación del gobierno Frankenstein, la mal llamada mayoría progresista, que ni es mayoría ni es progresista, pero bueno. Entonces, en ese punto estamos, es decir, de 2 momentos en los que la sociedad española podía haber iniciado un proceso de higienización de la sociedad, ¿sí? Hemos acabado en lo que hemos acabado, en el blanqueamiento más absoluto, tanto de los terroristas etarras como de los golpistas catalanes. El libro, por lo demás, es una maravilla, es un libro luminoso porque además se nota que Carlos ha sido profesor de filosofía e intenta aportar luz a la oscuridad, intenta además hacerlo, digamos, no limitándose a la descripción de los hechos, sino reflexionando sobre ellos. También tiene una última parte de las 6 que componen el libro, que es una mirada hacia adelante, ¿no? para ver cómo podemos salir de este atolladero en el que nos hallamos inmersos. Y nada, le voy a dar paso ya porque me he extendido más de la cuenta. Yo simplemente, Carlos, quería preguntarte un poco, lo explicas en el libro, pero para que también nuestros espectadores lo sepan, perdonen la voz, pero es que estoy con un trancazo importante. ¿Cómo fue un poco la idea, cómo surgió la idea de escribir el libro? ¿Cómo fue un poco el proceso de investigación? Y te quería preguntar también si en el momento de escribirlo, en el momento, por ejemplo, de escribir las partes 3 y 4, que son especialmente crudas, especialmente hirientes, si esas páginas no las escribiste un poco con un nudo en el estómago, que es como los que hemos leído el libro, hemos leído esas páginas. Te doy paso, Carlos. Muchísimas gracias. Antes de responderos, quiero manifestar mi felicidad y mi gratitud por estar en este sitio con tan buenísima gente como compañía, ¿no? Con todas las personas con las que he podido hablar, transmiten unas vibraciones absolutamente maravillosas. O sea, en ese sentido es un privilegio poder compartir este tiempo con ustedes. Bueno,
El libro, ¿por qué lo escribo? Bueno, en gran medida lo habéis adelantado vosotros, es decir, no tenemos derecho a olvidar. En el caso de las siguientes generaciones, no tienen derecho a ignorar. Y la responsabilidad evidentemente recae sobre las generaciones anteriores, ¿no? El libro yo lo escribo precisamente al hilo del 25º aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco, el 25º, diría la biografía. O nuestro presidente incluso tiene también un lapsus de ese tipo, ¿no? Bueno, lapsus. Tendrían que explicar luego que era un lapsus, porque probablemente tampoco se enteraría. Bueno, yo lo que veo es realmente un país enfermo. Es decir, no cabe ya decir que es el País Vasco el que es una sociedad enferma, sino que parece que el mal se ha expandido. Es comprensible que este gobierno intente prohibir el uso de la palabra cáncer en un contexto no médico, porque realmente es lo que se ha producido en el país, una metástasis con dos focos, un foco, por supuesto, en el País Vasco y el otro en Cataluña, ¿no? Entonces, bueno, lo que veo, rechazos a homenajes a Miguel Ángel Blanco, el propio acto que hace el gobierno es bochornoso. El señor Marlaska ni siquiera se digna aparecer, será porque no tiene muertos que son responsabilidad suya, ¿no? como ministro del Interior. Y realmente, bueno, culmina incluso cuando pocas semanas después deciden que Chapote vuelva al País Vasco. Chapote y Henri Parot, pero ya que estamos en el caso de Miguel Ángel Blanco, prácticamente coincide con el 25º aniversario el retorno al País Vasco de su asesino. ETA es extraordinariamente cuidadosa en todos los aspectos simbólicos. Es una interpretación, o sea, yo siempre en el libro siempre soy respetuoso con los hechos, planteo los hechos, y cuando voy más allá de ellos y digo que desde mi perspectiva, desde mi atalaya, lo que confiere sentido a los hechos, pero va más allá de ellos, es algo de estas características, pues lo alerto, lo aviso para dar la oportunidad al lector, bueno, pues respetar su inteligencia y decir, bueno, pues esto es un exceso por tu parte interpretativa, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, Ángel Blanco, que el verano pasado el último verano hubiera cumplido 57 años. Chapote está vivo, está coleando, de hecho está amenazando con volver a tomar la lucha armada, ¿no? Como dicen ellos en su jerga, y vuelve a la tierra por la que mató, precisamente coincidiendo con este aniversario. Es decir, es también una victoria simbólica. Es decir, te hemos derrotado en todos los planos, ¿no? Entonces esa indignación que voy sintiendo, pues me lleva a empezar a leer, a documentarme, y efectivamente con momentos, yo reconozco, hay muchas páginas que he escrito llorando. Entre ellas, por ejemplo, este documental de 27 minutos, que no ocurre de día, ocurre de noche. Es una noche para ellos muy feliz, porque se han prometido, se apunta en el documental, que no lo he visto, lo he visto hoy por primera vez, ¿no? Se apunta el anillo de compromiso, una pareja de origen totalmente humilde, y bueno, pues lo matan efectivamente el Día de Reyes. Una cosa que apunta el libro es que no solo son las víctimas, sino la reacción en cadena de dolor infinito que causa cada asesinato. Yo les animo a leer en el libro el impacto que provoca en ambas familias este asesinato. Yo esas páginas las he escrito llorando. Daré un solo detalle, porque tengo también yo emocionarme. La hermana le había hecho un regalo a Hortensia, y es un regalo que era un perfume, y que no lo tiene ahí como una especie de presencia de su hermana. No lo abre, la hija le dice, pero bueno, ¿qué sentido tiene esto? El sentido es de alguna manera salvaguardar esa relación fraternal, esa relación tan tierna que pues, unos locos, la palabra es amable, ¿no? Unos fanáticos asesinos arrebatan provocando, pues eso, un inmenso océano de dolor, ¿no? Se habla también del coche
de Antonio, como la madre siempre, que incluso plantea que es el único en el que no se mareaba, ¿no? Y cómo lo han ido arreglando, o sea, una especie de tradición familiar. Son esas pequeñas fidelidades, esas pequeñas ternuras que dan sentido a lo humano y que, por un delirio étnico, estas personas se permitían arrebatar, ¿no? Entonces, luego elijo, efectivamente, o sea, la indignación me mueve a escribir el libro, pero luego también me parece muy interesante, en la primera parte del libro está dedicada a Miguel Ángel Blanco, ¿no? Como ya ha adelantado Iván, ¿no? Es un momento clave, porque efectivamente el nacionalismo, o sea, deja ya, la división ya deja de ser violentos no violentos. La división pasa a ser nacionalistas no nacionalistas. Y el PNV desde entonces ha estado siempre que ETA le ha necesitado para sobrevivir, sin excepción. ¿Qué miedo había? Además es impresionante ver las conversaciones que había cuando todavía Miguel Ángel estaba vivo, y Azaño impedía que Ardanza se reuniera a la mesa de Julianea para valorar qué se podía hacer. Entonces decían, ETA no puede condicionar nuestra agenda. Decían, increíblemente, ¿no? Y uno ve los comentarios de Azaño, está únicamente preocupado por la pérdida de prestigio del nacionalismo. Lo único. Y eso se manifiesta luego en las manifestaciones, que, bueno, está narrado en el libro, todo ese tipo de declaraciones textuales. Y ese fue el presidente durante 2 décadas del PNV, no era un cualquiera. Entonces, por un lado, marca un antes y un después, el asesinato. Por otro lado, como también ha contado Iván, España, o sea, esa idea, una nación necesita sus mitos fundacionales, sus mitos constitucionales. Nunca este pueblo ha estado tan al nivel, tan a la altura de lo que debe ser, como en esa manifestación gloriosa de octubre de 2017, como respuesta al golpe de Estado del 1 de octubre, esa manifestación luminosa, sin rencor, sí, o sea, puramente celebratoria, positiva, afirmativa, y también cuando el pueblo entero se movilizó en todos lados, o sea, prácticamente llegó hasta el último rincón, esa indignación por ese pobre muchacho que lo habían sacrificado de esa manera, pues, bueno, decir atroz, inhumana es no decir nada, ¿no? Entonces, efectivamente, es muy interesante ver si alguna vez recuperamos un proyecto de una nación a la altura de su dignidad cívica, no me cabe la menor duda que estos 2 momentos se recuperarán. Y con algunos matices, porque cuando Miguel Ángel Blanco vemos efectivamente las manos blancas, un poderoso símbolo, vemos su cara, vemos... Pero lo que no hay es una bandera española. A alguien que lo matan por el mero hecho de ser español y valiente. No hay ninguna bandera española. Bueno, el tercer motivo que me hace iniciar el libro con esta muerte es el temor que tienen a Miguel Ángel Blanco. Porque todo español de cualquier ideología, salvo que sea ya, bueno, pues en fin, una persona, digamos, en el límite de lo humano, siente se conmueve con esa muerte. Es, por utilizar su jerga envilecida, es un significante que no pueden investir de una afectividad, de un significado afectivo que les sea para ellos favorable. Entonces le tienen miedo, por eso niegan en todos lados que pueden, calles de Miguel Ángel Blanco, plazas, o cualquier tipo de homenaje a Miguel Ángel Blanco. Hay un temor a su figura. Entonces, es un libro, planteáis que si es para jóvenes, bueno, es para cualquiera que quiera, que debe informarse, además, como digo, como una obligación cívica. No hay derecho a ignorar lo que ocurrió. Es también un libro escrito desde el presente. Sabater tuvo la amabilidad de dedicar un artículo, bueno, en realidad le ha dedicado 2. El primero de ellos tiene el título que realmente retrata la intención que yo tenía a la hora de escribir el libro, para saber el terreno que pisamos, de dónde venimos, los lodos actuales, de dónde vienen, y vienen en
primer lugar, de manera muy, muy especial, vienen de ETA. Tengo un debate, o existe un debate, de hecho, con José Antonio Pérez, que fue invitado con nosotros hace un par de semanas, y mantengo esa dialéctica de si ETA existe o no existe. Bueno, depende de a qué llamemos ETA. Si llamamos ETA a un grupúsculo que se dedicaba a atentar de manera masiva, a poner bombas en hipercore, a pegar tiros en la nuca, es evidente que ETA no existe. Pero si hablamos de una organización que usa la violencia para fines políticos, a mí me parece imposible concluir que ETA no existe. De hecho, lo traigo además apuntado porque no quiero que sean las palabras literales de ETA. Primera asamblea de ETA, 1962, literalmente. ETA adoptará en cada momento los métodos de lucha que resulten más eficaces y adecuados a la situación política y a las posibilidades del movimiento. Movimiento con mayúscula, ¿no? Aquí no recuerdo eso. ¿Qué ocurre? Pues, ¿qué es lo que ha hecho ETA? Adaptarse a un contexto completamente distinto. A un contexto de totalitarismo blando, de pensamiento débil, de sociedad líquida, ¿no? Como dice Bauman, el pensamiento débil es de Batimo. Entonces, ETA no puede estar ya ejerciendo los métodos de lucha que tenía en los años 90 o los años 80. De hecho, ETA, efectivamente, como ha apuntado Iván y como se dice también en este pequeño sketch, ETA estaba militarmente derrotada, sin ninguna duda. En 1992 se le da a ETA un golpe durísimo. A partir de entonces, prácticamente cada jefe dura muy poco, porque han desmontado toda la estructura que tenían, toda la estructura logística para poder operar. En el año 2000 aparece el pacto antiterrorista, donde Jaime Mayor, clave de la lucha más importante de la lucha contra ETA, yugula a todo el movimiento Aperchar y todo el sistema de financiación. Ese es un golpe del que tampoco se recupera nunca. En 2001, además, atentado a las Torres Gemelas, el terrorismo pierde todo su labor revolucionaria. No solo eso, sino que además Estados Unidos pone en marcha, le declara la guerra al terrorismo y, por supuesto, eso afecta a todos sus aliados y Francia pasa a colaborar, incluso hay una serie de relaciones institucionalizadas entre España y Estados Unidos y ETA sabe que no tiene posibilidad de sobrevivir en su modalidad serpiente. No olvidamos que ETA, su emblema es el hacha y la serpiente. El hacha es la parte terrorista, la parte, más brutal, y la taimada serpiente la que zigzaguea y saca provecho en función del terreno talado que ha hecho antes el hacha. Cuidado. Además que ni siquiera lo disimula. Motegi dice, ahora, gracias a los años de lucha, podemos hacer política. Eso, con esa obscenidad lo dice. No lo tengo apuntado, pero vamos. Si mira, es raro que la palabra, que la expresión no sea literal. El sentido, desde luego, es ese. Gracias a todos estos años de lucha, ahora sí, después de la tala, después de las decenas de miles de exiliados, después del temor instalado en la sociedad, después de una sociedad adocenada, donde hemos abatido cualquier posibilidad de resistencia, ahora sí nos dedicamos al juego de las instituciones, ¿no? Como decía Zapatero, ¿no? Bueno, ETA a partir de entonces empieza a moverse en otro plano, en otro ámbito. De hecho, aquí en enero del 2004 se reúne con Carón. Ya está buscando una línea que no es meramente, terrorista en su sentido tradicional, ¿no? En 2004, pues, 2 o 3 meses después de esa reunión con Carol Rovira, con una intención clara de pactar, de hacer una entente común, ocurren los atentados del 11 de marzo. Llega Zapatero a la Moncloa. Aquí es, claro, inevitablemente incurrimos en especulación. Pero que ETA estaba derrotada, que había documentación interna de ETA, que se reconocía su derrota, eso no es cuestionable.
¿Había interés en derrotar en todos los ámbitos a ETA? En el plano también simbólico. Continuamente nos llegan noticias de violencia en el País Vasco. Incluso acoso a una profesora, ya que has hablado de profesora, acoso terrible en su casa, en todos lados, en fin, una serie con violencia. Evidentemente hay un prestigio de la violencia. No se ha hecho la pedagogía que se debe hacer con la violencia y eso, por supuesto, repercute continuamente por el hecho de no haber querido derrotar simbólicamente el prestigio de ETA. Lo vemos continuamente. Es decir, de hecho, hace poco manifestaciones por Palestina, que además es uno de los sitios donde cobra más fuerza, ¿no? Son, al fin y al cabo, dos territorios ocupados, colonizados, oprimidos, dos pueblos oprimidos, Palestina y el País Vasco, bueno, y Cataluña también podría apuntarse, ¿no? Pues automáticamente una pintada. Jamás mátalos. Es decir, la misma estructura de ETA. Y ahora con encomio al grupo terrorista Hamas. Es decir, encontramos una renuncia a derrotar en todos los planos a ETA. Como digo, podemos entrar en especulaciones, quizás, si acaso luego al hilo del debate, podemos profundizar o no en ella. Yo tengo mi interpretación, que es bastante, en fin, bastante cínica, digamos, respecto de los intereses, las motivaciones que animaban al PSOE de Zapatero a hacer eso. Con Zapatero, su intención de aislar la derecha, se forma ahí una especie de aliación entre un sentimentalismo, que es como una especie de opio para el pueblo, ¿no? Al mismo tiempo que se ponen en marcha una serie de mecanismos muy coactivos. Entonces, blanqueamos a ETA se institucionaliza y al mismo tiempo el gobierno adquiere un vigor extraordinario que le permite, bueno, pues la imposición de un marco hegemónico. Y por eso efectivamente no conocíamos lo de Miguel Ángel Blanco, la situación de tortura objetiva en la que fueron sus últimas horas de vida. Eso no se conoce. ¿Por qué? Porque efectivamente el periodista que lo publicara pues sería fascista, ya estás otra vez con las víctimas, ya estás instrumentalizando a las víctimas. La semana pasada salía Rufián hablando de Paquita, que murió en La Dana, tenía 3 hijos, un perro que la adoraba, no sé cuánto, una cosa lacrimógena, pero eso no es instrumentalizar a las víctimas. En cambio, si tú pides mínimo de justicia para las víctimas, y estamos hablando, en algunos casos, estamos hablando de recuperar cuerpos. En 1973 hay 3 personas gallegas que van a San Juan de Luz a ver el último tango en París. Prohibido por Franco, entonces cruzaban la frontera para verlo. Uno de ellos trabajaba en aduanas. ETA los intercepta y dice, esta gente son agentes al servicio del Estado. Los tortura para que confiesen, no pueden confesar lo que no es. Entonces, bueno, llega el momento que dicen, esto no, ya que hacemos con estas piltrafas, vamos a enterrarlas, no se sabe dónde. Y esos cuerpos, las familias siguen reclamando todavía, y estamos más de 50 años. 50 años que murió el dictador, esto hace 52 años. Hay muchos etarras que han declarado que hay otros que saben dónde están. Suárez Gamboa, por ejemplo, uno de los pocos arrepentidos, porque no ha habido mucho incentivo para el arrepentimiento, en ese aspecto es también una anomalía esta. No hay ningún grupo terrorista donde haya tan escaso nivel de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque los beneficios secundarios de seguir siendo etarra son obvios, ¿no? Entonces, estos cuerpos están ahí y no hay ninguna fuerza institucional, se le ofrecen todo tipo de privilegios a todos los niveles y sin embargo no hay esa mínima contrapartida. Si yo preguntara a vosotros ¿cuántos casos pensáis que están totalmente juzgados y condenados? Todos los que intervinieron en el asesinato. Hablamos de autores intelectuales y autores materiales. ¿Qué porcentaje daríais vosotros? ¿Cuántos creéis que están todos los afectados, todos los implicados, han recibido condena, que luego no la hayan cumplido por los motivos que sean? El porcentaje es ridículo, es un 6%. Un 94% de los asesinatos de ETA no están juzgados todos los responsables.
Pero recordar esto es instrumentalizar electoralmente. Yo, como no tengo ningún vínculo con ningún partido, no sé qué interés me darán. Bueno, algo sucio seguro y facha, por supuesto. Es una cosa escalofriante. Y no hablo ya de otras violencias que bueno, que desde candidatos etarras, además candidatos etarras que se presentan en el cartel electoral con su nombre etarra. ¿Será porque da prestigio? No sé, porque estamos hablando de recibir votos. Ningún político se presenta de una manera que le reste votos. Hay un caso que se cuenta en el libro, que se presenta como alcalde del pueblo, en el mismo pueblo donde mató, y su hermana cuenta como desde que se enteró, no paró de llorar. Hay muchas violencias. La violencia, como digo, pierde su glamour, pierde su prestigio, pero interviene cada vez que sea necesario. Ahí se habla en el libro, luego si al hilo de las preguntas podemos poner mucho más ejemplos. En Echarri Aranaz es impresionante. Es impresionante la humillación a la víctima, el hijo que sobrevive, en fin, las agresiones que recibe del entorno de Tara. Donde murió su padre, ha puesto 2 contenedores de basura. Al etarra que lo mató, lo hacen hijo predilecto del pueblo. Y la banda de música, estoy hablando hace muy pocos años, no estoy hablando del siglo pasado. La banda de música pasó por delante de la puerta de su casa. La puerta de su casa está continuamente llena de pintadas de insultos a la familia o de gora ETA o de exaltación del terrorismo. Eso ocurre ahora. Y el alcalde de Bildu obliga a la familia a quitar todo ese tipo de pintadas. Es decir, el presupuesto municipal no llega a eso. Es un ejemplo. Vamos, allá hay 2, por seguir con este pueblo, muy rápidamente, hay 2 concejales del PP. Uno vive en Pamplona, no sé si son 40 kilómetros así. La otra persona que ha aceptado ser concejal del PP vive en Madrid. Es una señora de 79 años que no va nunca a los plenos. ¿Por qué ocurrirá esto? Esta persona que está el concejal activo del PP dice que no conoce a sus votantes, que no puede reunirse con ellos, que su propaganda, nada más ponerla, automáticamente la quitan. Es un hecho. Es decir, en el País Vasco todavía está por estrenar las primeras elecciones democráticas. Es decir, en condición de garantías jurídicas, sin intimidación, sin violencia. Entonces, si definimos el terrorismo como el eje... Es más, este hombre también cuenta cómo los plenos los suelen poner el viernes a última hora para que cuando él acuda tenga gente formándole un corrillo fuera para insultarle y escupirle. Eso lo cuenta el mismo. Eso es ahora, hablamos del presente. Si definimos terrorismo tal como lo define la RAE, el ejercicio de violencia con intenciones políticas, pues hay que decir que seguimos en un ámbito terrorista. Y que eso además ha tenido una influencia extraordinaria en toda España. Es decir, porque eso, como digo, con esa aleación que proporciona el sentimentalismo zapaterino, pues realmente, claro, son herramientas. Yo tengo una teoría que es yo lo llamo la teoría de los disruptores democráticos. Funcionan en 2 ámbitos. O sea, la democracia tiene 2 ejes axiales. Uno es el principio de la supremacía de la ley y otro es el principio de la libertad de expresión, que incluye pues, la posibilidad de contrastar libremente cada una de las creaciones que uno, cómo percibe uno cualquier cosa, ¿no? La libertad de poder interpretar, claro, siempre con unos límites, ¿no? Mi interpretación, no puedo calumniar a nadie, no puedo inventarme ningún delito de nadie, ¿no? Entonces, estos 2 ejes axiales quedan interrumpidos continuamente. En el ámbito jurídico, por ejemplo, el delito de odio. El delito de odio está redactado de una manera extremadamente ambigua, de manera que se lo pueden atribuir a cualquiera. O sea, usted es negacionista. Si usted considera que no toda mujer que muere en España por un hombre lo es por violencia de género, usted es negacionista y está atentando contra la dignidad de un colectivo que es sensible, y entonces
entonces usted está contribuyendo a la violencia. Y por tanto usted, bueno, se va a poner en marcha la fiscalía para que usted responda ante eso. Entonces ellos eligen los colectivos que son sensibles. Nunca será una persona no nacionalista en Cataluña, por ejemplo. Eso ahí nunca hay odio. Como en el País Vasco. Vasco, o sea, nacionalismo vasco y odio, por favor, ¿cómo va a ser eso? Sentimiento que lo vertebra desde el primer minuto hasta hoy, ¿no? Entonces, ponen en marcha una serie de mecanismos que efectivamente interrumpen estos dos principios por los que fluye la democracia. Son sanos para la democracia. Entonces, el concepto de negacionismo es muy, muy interesante, porque claro, bueno, en el momento que hay dos posturas, uno niega la del otro. Pensar es siempre pensar contra algo, contra alguien. Entonces, si tú ya te arrogas la verdad absoluta, evidentemente el otro queda recluido al rol de negacionismo, ¿no? En el ámbito, o lawfare, por ejemplo, ¿no? Ahora que está esto muy en boga, ¿no? ¿Cómo sabemos que hay lawfare? ¿Cómo sabemos que un juez prevarica? Pues bueno, cuando sentencia en contra de los intereses de un determinado grupo que ha alcanzado una hegemonía por los dos ámbitos, por la vía de esta especie de totalitarismo sentimental y por esta vía, como digo, siempre de coacción. Y no hace falta que os hable a vosotros de cómo se manifiesta, cómo avanza, digamos, un proyecto, cómo se impone un marco desde lo coactivo, ¿no? Interruptores de diálogo, interruptores de libertad de expresión, bueno, pues para empezar, el más clásico, ¿no? Que se repite constantemente, aquellos que estamos en las redes sociales lo padecemos, siempre con humor, por supuesto, constantemente, ¿no? Al fascismo no se le discute, se le combate. ¿Y qué es fascismo? El fascismo es todo lo que no me convenga, no confirme mis propios prejuicios, ¿no? Entonces, desde ahí, un Estado además que define conceptos. Es una cosa, esto sí es algo realmente único en la historia. Si uno dice mujer y define hembra adulta de la especie humana, bueno, pues eso es delito de odio también. Define lo que es mujer, en función de la autopercepción, lo cual, bueno, pues es como no definir nada. Porque cualquier persona, manteniendo su mismo nombre de varón, su barba y todas sus cualidades intactas, digo, pero yo esto le llamo ser mujer. Bueno, pues el Estado entra a definir este tipo de conceptos. Y es un totalitarismo distinto, se desplaza. Ya no actúa en nombre de sí mismo, sino que actúa protegiendo, o sea, una especie de gestión emocional de personas débiles, de colectivos vulnerables, ¿no? Y realmente alcanza un poder excepcional de esta manera. Entonces, desde esa perspectiva, claro, hay que ver las raíces de esto. Y el libro, de alguna manera, intenta explorar cómo, bueno, pues, un país que tuvo unos años, bueno, realmente una transición, yo creo que fue un milagro, con muchísimos defectos, con muchísima violencia también. Pero de dónde veníamos y todos los rencores que había pendientes, realmente es increíble. Yo en 1980 tenía 17 años. Nadie se acordaba de Franco. Y los avances en el tema de la homosexualidad, en el tema de derechos de mujeres, en todos los ámbitos se aceptaba un avance con una naturalidad espectacular. La prensa ejercía de prensa, y los políticos, uno ve los políticos de aquella época, recuerda uno el programa La Clave, ¿no? Yo creo, claro, quizás el gran defecto de la transición fue no tener un proyecto, una escuela de democracia. La única que hubo fue La Clave, suprimida en 1985, por cierto, por el padre de Nadia Calviño, era el presidente de Radio Televisión Española, pero a instancias claramente del gobierno socialista, que bueno, que esa pluralidad y esa libertad de criterio que reinaba en ese programa, pues en fin, consideraba que eso no lo podía administrar, y entonces yo adivino que Alfonso Guerra tuvo lo que ver en eso, pero en fin, digamos, con una participación de todo el gobierno. En 1985, es realmente una fecha muy temprana. Y desde ahí, bueno, pues se ha ido, ETA estuvo continuamente encanallando. Por otro lado, de manera más taimada, más astuta, Jordi Pujol ponía en marcha su propia ingeniería social, y esos dos focos han llevado a un país que ahora mismo está en bancarrota moral. Yo lo que constato en el aniversario es la bancarrota moral del país. ¿Cómo es posible que haya gente que escriba lo que escribe? O que eso ya pasó, que eso ya es muy antiguo. Entonces, ese año,
Miguel Ángel Blanco hubiera cumplido 54 años. No, pero eso es, para ellos es hacer trampas. Y bueno, pues el libro intenta que tomemos conciencia de eso y en la medida de nuestras posibilidades, claro, las medidas que yo propongo ahí, la primera es unir a Nuremberg. Eso es lo primero. Delimitar todas las responsabilidades. Luego, una vez que se conozca todo, ya veremos si procede ser más o menos generoso. Evidentemente me mueve en un ámbito ideal, en un ámbito de lo que debe ser. Muchas de las medidas que propongo ahí, bueno, están absolutamente años luz de nuestro presente. Yo me planteo únicamente una cuestión puramente, digamos, ideal. Y a partir de ahí, bueno, pues que sirva de referente para, por lo menos, dónde tendríamos que empezar a aspirar a la dirección para remar, ¿no? Eso es un poquito mi intención. Si me permites, vamos a, si te parece, Sí, córtame porque yo me enrollo. Así abrimos un poco Sí. el debate. Yo, mientras hablabas, también pensaba, y ha dado la casualidad, y permitidme que también hablemos del libro de la Tole, pero es que creo que va muy al caso. El miércoles, el 26 a las 6:30 en la Byron, hacemos la presentación del libro de Rosa Díez, La sombra. Estará Rosa, estará Teresa Freixas y estaré yo también. Te escuchaba y pensaba, ojo, es que son dos libros totalmente complementarios, porque Rosa Díez en su libro explica clarísimamente cómo Zapatero, mucho antes, ya en los 90, estaba ya trabajando para llevarse a ETA, a Bildu y a todo ese entorno terrorista a su bando para arrinconar a la derecha y convertir el Partido Socialista en un partido que siempre estuviese en el gobierno, por H o por B. Entonces, coincide mucho con lo que cuentas tú, coincide completamente. Son dos libros. Un pequeño detalle, efectivamente, claro, yo por eso cuando digo mi interpretación de la gestión de Zapatero, que claro tiene esa idea de buenismo, de dandy, de Bambi, esto efectivamente, ¿en quién se apoyaba o quién defenestró, y además de muy malas maneras, como líder vasco, a Nicolás Redondo? Era un estorbo, y además no podéis imaginar de qué manera tan sucia lo hizo. Quizás ella, si le podéis preguntar, y si ella lo sabe y lo quiere contar, yo, como lo sé de manera confidencial, no lo voy a contar. ¿Y a quién pone en su lugar? Un tal Pachi. Y luego, ¿quiénes eran sus hombres fuertes? Aguiguren, es el que lanza claramente con todos los lazos con ETA, y en Navarra un tal Santos Serrano. Es un proyecto claramente armado para el acercamiento a ETA. No fue una cosa, y a saber incluso, que más cosas oscuras hay por ahí que hacen que él llegue al poder y que haga digamos que toda la facción nacionalista esté siempre de su parte. Pues claro, porque como digo, PNV no quería derrota simbólica de ETA. Lo dice Alfayos literalmente. No es bueno que ETA sea derrotada, eso lo dice literalmente Alfayos. Pero bueno, también hemos visto ahora recientemente, a raíz de Santos Cerdán, cómo pasa en Cataluña. La corrupción es transversal. Es decir, la corrupción les afecta al Partido Socialista y al PNV, lo hemos visto ahora con Cerdán, pero aquí pasa igual, al final, ¿no? O sea, todos están ahí en la pomada, que le llaman, ¿no? Y están todos metidos ahí, claro, todos en Cataluña y en el País Vasco, pues claro, existe esta protección con unos parias que son el PP o Vox o Ciudadanos en su momento, UPyD, etcétera, que son el enemigo común. Y mientras tanto nosotros vamos manejando todo este cotarro, ¿no? Pero Zapatero es quizá el que más hace y más trabaja para generar esas sinergias que le llaman ahora, ¿no? En el mundo empresarial entre la inmoralidad nacionalista y la inmoralidad socialista que representa él, no el socialismo como ideología o como principio, que eso podemos discutirlo, sino Zapatero es quien genera ese
oye, nos une esta falta de escrúpulos, que quizá es eso, ¿no? En Madrid moralidad es muy fuerte, falta de escrúpulos al final, ¿no? Claro, efectivamente, es decir, además hay un aspecto que es muy claro, ¿no? Es decir, a la hora de instaurar una anomalía, es mucho más posible hacerlo aquel que dispone de coartada de moral. Y eso es lo que este país ha consentido y además lo hace de una manera, claro, uno recuerda los discursos de Zapatero, ¿no? Esa cosa, yo recuerdo un 8M que daba una conferencia y él pedía a los empresarios que sean solidarios y contraten a mujeres, ¿no? Es decir, la bondad. Y este país que todavía, en fin, se movía con coordenadas del sentimentalismo nacional católico. Es decir, él entronca claramente con eso, ¿no? Al mismo tiempo, como digo, se garantiza una hegemonía porque hace que la derecha quede aislada. Él estigmatiza a la derecha, él demoniza a la derecha con estas buenas palabras y con esta alianza de civilizaciones y la tierra es del viento y no es de nadie y tal. Ese tipo de cosa aparentemente tan ingenua, el pensamiento alicio, ¿no? que decía Gustavo Bueno, realmente es un escaparate extraordinario para instaurar todo tipo de excepcionalidades y de garantizar la perpetuidad en el poder. Él tuvo que salir por algo muy excepcional. De hecho, bueno, ETA tuvo que darse prisa en anunciar el cese definitivo de la lucha armada porque Zapatero no, es que lo quitaban de medio. O sea, era tal el desastre en el gobierno. Económico, claro. Porque Zapatero no salta por una cuestión moral. No, salta solo por la crisis económica. Efectivamente. Él convoca elecciones. Dice muy poco de nosotros como pueblo. Hombre, evidentemente, ¿no? ETA anuncia, ese anuncio lo hace en octubre de 2011. Es decir, cuando ya están anunciadas las elecciones y cuando Zapatero no solo era un muerto viviente, un cadáver viviente, sino que además no participa en ningún acto de campaña electoral del PSOE en esas elecciones. Ninguno. Fijaos cómo ha vuelto ahora como el CIP, ¿no? Salvador y redentor, y es la persona, en fin, yo diría que si tuviéramos que buscar un responsable, un demiurgo de la España contemporánea, el principal, para nuestra desgracia, claro, es Zapatero, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. ¿Qué? ¿No? Bueno, pues 3 preguntas. Que alguien que levante la mano. A ver, aquí. Vamos a hacerlas lo más rápido posible. Yo es que estaba escuchándote y se me dio el zapato. Hola, buenas noches. En primer lugar, muy rápido, muchísimas gracias a los ponentes, a la tolerancia. Un año más, tiene un mérito extraordinario. Y bueno, al principio cuando he comprado un libro, le he hecho el comentario directamente al autor. Me congratula el ver que una persona que no es de un ámbito donde impera el nacionalismo, como puede ser Cataluña y el País Vasco, y que por tanto genera muchos anticuerpos, y aquí somos unos cuantos, ¿no? Exponentes, ¿no? Que una persona de Sevilla, concretamente, tenga una visión tan clara, tan precisa sobre la situación del nacionalismo, y concretamente en este caso pues, de ETA, de un nacionalismo terrorista y con violencia, ¿no? Pues claro, yo cuando voy por ahí me hago mucha pedagogía y explico esto y me doy cuenta que gente culta, gente formada, tiene una visión absolutamente distorsionada y poco atinada a la realidad, ¿no? Entonces, quería, en primer lugar, felicitar y segundo, lanzar una pregunta, no sé si quizá Iván Teruel me la podría dar. Creo que una vez él se definió en uno de sus libros como que era un exponente del fracaso de la educación nacionalista en Cataluña. No sé si me equivoco. En este caso, y remitiéndome al documental, quizá el más extremista de los dos terroristas que salen en él, pues se hace por expreso deseo del autor del documental y se resalta su origen no vasco, concretamente parece que era gallego, Sergio Polo, ¿no? Entonces aquí se suscita incluso ¿a qué se debe o a qué creéis que se debe que haya tanto
persona, digamos, no afecta a esta identidad, sino que incluso son de fuera de ella, como es el caso de este terrorista. Incluso ahora me viene a la memoria alguno de los condenados a muerte durante el franquismo, que era un tal Chiqui, ¿no? que era de origen extremeño, si no recuerdo mal. Y bueno, y aquí en Cataluña, pues contamos siempre con nuestros queridísimos charnegos agradecidos, que muchas veces pues ostentan una rabia, ¿no? que supera a los que son de origen de 4 apellidos catalanes, ¿no? Entonces, le quería preguntar a Iván Teruel sobre esto. ¿Qué crees que provoca que haya tantos, en este caso, rufianes, por ejemplo, o gente de nuestro entorno que todos conocemos? Pero en el caso del País Vasco o en el caso del País Vasco. Yo creo que hay un paralelismo. Allí, evidentemente, la violencia ejerce una coacción increíble, pero aquí siempre hemos dicho que nos matan socialmente, ¿no? Es decir, si sacas la cabeza te la cortan, y si dependes pues yo qué sé, de presupuestos de algún estamento público, pues evidentemente te los guardan, ¿no? Bueno, muy rápido, porque tampoco conozco en detalle el caso del País Vasco, pero yo tengo un contacto en Facebook, que además sé que trabajó como guardia civil en los años de plomo en el País Vasco, y siempre dice que la principal diferencia entre, digamos, los charnegos y los maquetos es que a los maquetos los supieron camelar mejor, es decir, se los supieron camelar mejor desde el nacionalismo. Es decir, digamos que el nacionalismo catalán siempre ha sido muy despectivo con los charnegos, ha sido, digamos, muy hostil con la cultura propia, con la lengua, porque el nacionalismo catalán también es muy lingüístico, el vasco es como más racial, y parece ser que en el País Vasco a los maquetos, digamos que le prometieron de mejor modo formar parte, digamos, de la nación vasca irredenta, y se lo ganaron para la causa. Solo hay que fijarse en el resultado de las elecciones, es decir, en Cataluña hay presencia del PP, de Vox, Ciudadanos ganó unas elecciones, y en cambio en el País Vasco también, porque en el País Vasco se han estado pegando tiros en la nuca durante 40 años, pero en el País Vasco no hay presencia prácticamente de partidos constitucionalistas, es decir, porque digamos que como eso es otro detalle que Carlos trabaja muy bien en el libro, no solo son los tiros en la nuca, las bombas, sino la presión social, que en este caso sí que, digamos, la lluvia fina, en este caso es un poco ya más parecida a la situación de Cataluña. Se cuenta algún caso, por ejemplo, el del comentario del chico este que interviene en un artículo, ¿no?, de Hot Down, y que dice que le estuvieron haciendo la vida imposible simplemente porque la muchachada Berchale convocó una huelga a favor de ETA en su instituto, y que hubo 2 clases, cuando todavía se hacía Bupicou, 2 clases en las que salió que no, a pesar de que, en fin, en todo el resto de grupos salió que sí. Bueno, pues salió que no, porque en ambas clases había 2 hijas que eran hijas de agentes asesinados por ETA, y digamos que en esas clases los compañeros tuvieron el escrúpulo, ¿no?, el escrúpulo necesario para no secundar una huelga en favor de ETA, ¿no? Entonces, al chaval este que era delegado de una de las clases, le hicieron la vida imposible, simplemente por no secundar una huelga. Le escupían por la calle, le tiraban macetas o botellas cuando pasaba de camino al instituto por cualquier calle, le escupían, le insultaban. Dice, cuando volvió al cabo de un tiempo al País Vasco, todavía alguno de los que le había insultado y le había escupido le saludaba como si nada hubiera ocurrido, ¿no? Entonces, además, digamos que en el País Vasco, además de la presión de la violencia directa, está la presión de la violencia esta de baja intensidad, por llamarla de alguna forma, ¿no? Si lo comparamos con la violencia de los muertos, ¿no? Entonces yo tengo la sensación que
En Cataluña ha habido un poco más de rebeldía porque siempre nos hemos sentido un poco... no nos hemos sentido uno de ellos, ¿no? Sí que está el rufián de turno, sí que hay muchos que, digamos, como no traen de fábrica, digamos, el marchamo de catalanidad, necesitan demostrar que son más catalanes que los de 8 apellidos, pero lo cierto es que, bueno, que en Cataluña todavía ha habido una resistencia, ¿no? Una cierta resistencia. Había otra pregunta, una allí y otra aquí. Y con eso cerraremos. Buenas tardes, yo quería agradecer también la organización de actos como este, manifestar también mi ignorancia en algunos aspectos que se han mencionado, y eso que también soy persona que trata de seguir la actualidad y de ser consciente de los tejemanejes que se llevan. Sin embargo, y por eso he adquirido el libro, porque me da la impresión que tengo que aprender más. Ahora, hay dos preguntas que me intrigan. La primera es cómo podemos todavía llamar socialista, y sé que Iván ha dicho falsamente llamados progresistas y de izquierdas, quiero decir que todavía cómo nosotros podemos admitir que ciertas cosas se caractericen por el adjetivo de izquierdista, cuando en realidad es de lo más reaccionario que puede haber algunas de las medidas. Es decir, no hemos conseguido eso. Y la segunda cosa es que creo que efectivamente hubo una reacción aquí, pero todavía no acabo de ver cómo la fuerza que demostró llegar a tener Ciudadanos, no se trata de buscar culpables, se trata de buscar razones, procesos que expliquen esa catástrofe, creo, realmente social, sociopolítica, que supone la disparición de Ciudadanos. Bueno, si me permites un segundo solo. Bueno, claro, es que muchos de los que fueron a las manifestaciones constitucionalistas, bueno, muchos, no sé qué porcentaje, pero está claro, y yo lo dije ya en alguna de las que hubo en 2018, así, porque ya veía hacia dónde avanzaba la cosa, porque ya enseguida cuando Pedro Sánchez recuperó la Secretaría General del PSOE, ya empezó con aquello de la plurinacionalidad y toda esta mandanga. Yo estoy convencido de que un porcentaje significativo de la gente que salió en 2017 ha vuelto al régimen socialista. Y votan al PSC y votan a Pedro Sánchez porque les han inoculado de nuevo el miedo a la derecha y parece ser que la derecha española es mucho peor que la derecha catalana. El PSC... Yo sé que hay gente que se molesta con esto, pero el PSC es un partido nacionalista más, es decir, tiene asumido todo el marco mental del nacionalismo, y ahora que está gobernando el presidente, pues podemos ver bien a las claras cómo la política que está siguiendo, pues como cuando gobernó el tripartito, y eso que ahora está gobernando en solitario, es la política de cualquier partido nacionalista, digamos, en los grandes ejes que preocupan al nacionalismo catalán, como puede ser la educación, por ejemplo, la educación, los medios de comunicación, es decir, el fomento de la lengua catalana, el arrinconamiento del castellano, la demonización de la derecha española. Si es que, no sé, a mí me resulta bastante indistinguible el PSC de los partidos nacionalistas, ¿no?, de aquí de Cataluña. Para mí, bueno, me voy a centrar la primera únicamente, ya que me pregunta Iván, para mí es peor, ¿no? Porque un partido que es nacionalista pero no se presenta como tal, pues evidentemente su capacidad de engaño y llegar a sitios donde el nacionalismo no llegaría, pues, o sea, es el mismo marco, pero con otra funda, con otro escaparate. Y entonces, en ese sentido, hay que estar mucho más alerta a eso, ¿no? Respecto a la primera pregunta, es muy interesante el tema de las palabras. Yo creo que es el gran tema de nuestro tiempo. Continuamente el marco viene, de hecho, en el tema de ETA hay prácticamente un apartado entero en cómo ellos imponen su jerga, sus conceptos, sus nociones. Autodeterminación, independentismo, todo eso es insostenible desde un punto de vista del rigor semántico, ¿no?
en el tema que plantea, pues el tema del progresismo y el tema del conservadurismo, ¿no? Nos dicen, por ejemplo, fiscal general progresista, y va a haber 2 votos en contra de la sentencia, contra su condena, de 2 jueces progresistas. Es decir, ser progresista es estar a favor de una concepción prejurídica y medieval. Es decir, al servicio por completo del Ejecutivo. ¿Eso es progresista? Pues hay que empezar a combatir eso. Pero es algo que incluso cuando se utiliza en los medios de comunicación no se le coloca como mínimo ni las comillas. Y yo, incluso con mi querido John Viale, recuerdo, hacía yo un elogio de Mayor Oreja, que realmente en el libro, o sea, yo a medida que voy investigando, es una persona que siempre acierta. Pues luego podrás compartir con él su visión profundamente cristiana, y que lo podrás hacer o no, bueno, que está en su derecho, sin ninguna duda. Entonces, él me decía, me comentaba en las redes sociales, es muy conservador. Y digo, bueno, John, depende de qué es lo que se vaya a conservar, porque yo, por ejemplo, en el tema de la salud, yo me declaro profundamente conservador. Yo quiero conservar la salud. Entonces, son palabras fetiche, son, de hecho, bueno, ahí podríamos hablar de la posverdad, podríamos hablar del populismo, todo el daño que ha hecho el significante vacío, ¿no? Cómo se embute de afectividad y la palabra es una cáscara, es un sonajero, pero que tiene un proyecto de dominación brutal. Hay que empezar a combatir eso, desde luego, desde el día a día y a cada instante que comparezca. ¿Cómo que progresista? ¿Cómo que este eficaz es progresista? ¿De qué? Bueno, un poco también lo que comentaba Pablo Malo en su ensayo Los peligros de la moralidad, esta hipermoralización, una especie de desplazamiento en el que para los progresistas ser socialista, progresista, etcétera, equivale a ser buena persona. Y ya está. Es decir, no tiene que ver con principios políticos, con ideales, simplemente tiene que ver con el, digamos, con el reino, con el dominio de las buenas intenciones. Quien tiene una buena intención es de izquierda y todo lo demás son fachas. Y cuando tú planteas cualquier tipo de cuestionamiento a cualquiera de los mantras de la izquierda hipermoralizada e hipersensitiva, pues ya te conviertes en un facha directamente. Entonces, como dice Carlos, un poco los significantes están vacíos y nos seguimos refiriendo a los socialistas como socialistas, pues un poco para situarnos en el mapa, ¿no? En las coordenadas que maneja todo el mundo, pero lo cierto resulta evidente que la izquierda actual no tiene nada que ver con la izquierda de otro tiempo. Es que me temo que tenemos en la cabeza el socialismo heredero del marxismo, más o menos heredero. Pero es que el socialismo de hoy es heredero pues, de filósofos tipo Lyotard o Foucault, todo este grupito, ¿no? Que relativizan todo, entonces todo lo hacen eso, líquido, la diversidad, la no sé qué. Entonces hay toda una serie de este socialismo, es ese socialismo. Entonces es que el socialismo actual ya no habla de clase proletaria, ya no habla de lo obrero. Claro, entonces es que yo creo que estamos un poco... somos nosotros, en realidad. Al revés, se meten con los obreros, Al con revés, los fachapobres. claro, claro, exacto. El obrero está equivocado porque vota a Vox. Sí. No se plantean porque un obrero puede votar a Vox, sino que es un obrero equivocado. Porque el único obrero que para ellos existe, que no los mencionan nunca, es el obrero que les vota. Y además con los que no se relaciona Con toda el que la no élite tienen relación, progresista, por no ha visto un supuesto. obrero en su vida, claro. Por supuesto. ¿Había alguna otra pregunta, la última por ahí? Muchas gracias por esta sesión de cine y de comentarios. Recuerdo que al final de la película de La Infiltrada aparece que el etarra más duro, que se llama Sergio, aparece que saldrá de la cárcel en el 2029, es decir, dentro de 4 años. Yo le pregunto si el siguiente análisis que voy a hacer, ¿está usted de acuerdo o no? Yo creo que la ETA nunca ha estado mejor que ahora. Es un exitazo lo que ha tenido.
van a volver los que estaban en la cárcel, están mandándose en el Congreso de los Diputados la versión light, la versión no violenta, sin pistolas. Ha sido blanqueada por el Partido Socialista cuando Rubalcaba lloraba porque había conseguido pacificar el pacto. Eso era hipócrita, como se ha visto años después. El Partido Popular, las personas más representativas, los líderes que estaban en el País Vasco, ya no son las figuras del Partido Popular en el País Vasco. Han dejado de actuar en primera figura. Vox está haciendo una labor y este esquema mental que le acabo de exponer, ¿usted lo comparte? ¿Piensa que habrá partidos políticos que podrán arreglar el problema? Porque el problema es que no puede haber una sociedad en paz si antes no hay justicia. No la habrá nunca. Bueno, puede haber una dictadura, eso sí. No paz, pero sí dictadura, sí. ¿O piensa que ha de ser la sociedad, usted haciendo un libro, otras personas haciendo lo que puedan, las que pueden conseguir que estas personas violentas, no digo con pistolas, pero sí con ideas, dominen nuestro futuro? Gracias. Bueno, el marco, efectivamente, lo que usted dice, yo lo comparto básicamente, sin duda, ¿no? En el 2023, el PP prohibió en la campaña autonómica vasca mencionar a ETA. Yo, como he dicho al principio, yo creo que ETA sigue existiendo. Pues, únicamente es una reencarnación que se adapta al contexto en el que estamos ahora mismo, ¿no? Ni siquiera los líderes que elige son limpios. Otegi, como decía Javier Rupérez, Otegi no tiene biografía, tiene historial delictivo. Historial delictivo de sangre. Y si tuviéramos tiempo, lo desglosaríamos, es decir, al más alto nivel. Merche Purúa, bueno, pues es una persona que ha estado en los diarios, no solo de propaganda, no solo, o sea, cuando alguien salía en X o en Gara con una campaña de desprestigio, ya sabía que lo siguiente era el tiro en la nuca, y luego la legitimación. Pero es que además servían para comunicarse entre ellos. Y todos recordamos ese titular miserable cuando liberan a Ortega Lara, Ortega vuelve a la cárcel. Esa es Merche Purúa, que está en la cárcel, o sea, es convicta. Ni siquiera buscan personas representativas bueno, que disimulen, ¿no? su protagonismo, en el caso de Otegi, su liderazgo etarra. O sea, uno ve el historial de Otegi y es escalofriante, ¿no? No les hace falta. Y luego, como he comentado antes, en las autonómicas hubo 44 etarras en las listas de Bildu. Ahora, ¿tiene esto arreglo? Yo soy pesimista. O sea, lo único es que veo en los jóvenes, ahora me invitan a dar charlas a los institutos, y precisamente gracias a la película, La Infiltrada, han tomado interés por el tema de ETA, quieren saber de ETA. Es impresionante, ¿no? Y es una película que no retrata ni de lejos la atmósfera opresiva que era un pueblo de ETA, ni de lejos. Y sin embargo, bueno, pues ha tenido muchos problemas, ¿no? En el Festival de San Sebastián no se admitió la película. Recuerdo que en Los Goya fue una sorpresa, pero a mí me da un poco de, en fin, de escozor ver a la productora justificándose, ¿no? Le decían, bueno, incluso en una entrevista llega a decir, lo comentaba ayer con Gregorio, me lo decía, yo no tenía ese dato, que le habían ofrecido mucho dinero para que la orientación de la película fuera otra totalmente distinta, fuera sin cuestionar, que es la cosa, que es la fórmula que se utiliza, sin cuestionar los consensos alcanzados. Me gustaría saber cuándo se han consensuado ese tipo de acuerdos, ¿no? Y ella se defendía de que le decían que la historia de los vascos solo la cuentan los vascos, ¿no? Pues, no sé, cuando sea una película, ¿cómo se llama esta? La del fuego, ¿no? A la búsqueda del fuego, ¿no? Que está
neandertales, pues en fin, pues será un poquito complicado buscar un plantel de actores, ¿no? que puedan interpretar correctamente la neandertalidad, ¿no? Bueno, pues ella se justificaba diciendo que había participado muchos vascos en la película. Yo soy un sevillano, he escrito este tema porque me concierne en primer lugar como ser humano. Ver este dolor infinito, esta crueldad, esta injusticia, y luego en segundo lugar también en defensa propia porque esto se ha derramado por todo el país. Entonces, yo claro que me siento afectado, pero primero como persona. Y luego, por supuesto, el tema de, es decir, como digo, una transición con sus defectos, pero admirable, teniendo en cuenta de dónde veníamos, que lo anterior era una guerra civil. Y cómo eso se ha malogrado de una manera espectacular, ¿no? Sí, no, yo muy brevemente quería hacer referencia a una afirmación de Savater que recoges en el libro, porque yo me he planteado también muchas veces si se puede afirmar que ETA sigue existiendo. Yo siempre afirmo que Consuelo Ordóñez siempre esa afirmación le irrita mucho. Yo recuerdo una vez en Twitter que incluso dijo: la diferencia entre que ETA exista o no es que mi hermano estuviera vivo o muerto, ¿no? Pero digamos que Fernando Savater, con su lucidez habitual, dijo, creo que es en un artículo, dijo, bueno, ETA luchaba por algo, ETA mataba por algo y estamos en ese algo. No hace falta seguir matando porque ya estamos en el escenario para el que se pasaron 40 años matando. Entonces, ¿sigue existiendo ETA? No podemos perder la cuestión semántica, pero lo que está claro es que estamos en el escenario que ellos buscaban. ¿No hay tiros en la nuca? No, porque como bien dice Carlos, ya no los necesitan. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Creo que ha sido un rato excelente por parte de ambos. Ha sido un placer escucharos y bueno, os quiero dar las gracias otra vez por participar en nuestro resistente ciclo de cine, porque ahí estamos resistiendo. Aprovecho para darle las gracias a Gregorio, que no sé dónde está. Moviéndose Está allí Gregorio, que es el que merece un fuerte aplauso. Porque si no fuese por la labor que realiza Gregorio, no podríamos hacer y repetir cada año este ciclo. Os vuelvo a recordar el día 26 a las 6:30 en la Byron, en la librería Byron. Hacemos la presentación de Rosa Díez, vendrá Rosa Díez y Teresa Freixas. Espero que tengamos un debate en el que saldrá tu libro, ya te lo digo. Aprovecharemos también indirectamente para explicar, hablar sobre tu libro. Y nada más. En principio, ahora ponemos un breve documental, dura solo 40 minutos. Este año hemos dicho, después del debate vamos a poner algo cortito para que la gente todavía lo vea. Es un documental de Iñaki Arteta sobre Gregorio Ordóñez, extraordinario, y creo que vale la pena y que es un buen cierre de nuestro ciclo de cine de este año, al que os agradezco a todos muchísimo la presencia y al que ya os invito al del año que viene, Gregorio mediante. Muchas gracias a todos.